Hola, en esta reflexión número 6 quiero tratar varios temas con mi método que ya he explicado en otros videos, que se llama colcha de retazos o ensalada rusa. Es decir, relacionar temas unos con otros, y lo hago a través del método clásico de la asociación libre. Es decir, me van surgiendo un tema y de manera completamente libre surge otro. Es lo mismo que hago en mis pinturas. Este método me resulta muy interesante porque no tengo algo específico, no estoy leyendo, no tengo una guía de temas, sino que los temas van surgiendo en forma espontánea. Es lo que yo llamo en mis pinturas automatismo psicológico. Yo siempre hablo en los videos que sigo un estilo morfologismo surrealista con automatismo psicológico. Ese automatismo psicológico lo empleo también en estas reflexiones. Bueno, quiero empezar con, se me ocurre en este momento, hablar de un tema que estoy viendo en los últimos tiempos, dentro de lo genérico del arte y en específico de la pintura. Estoy viendo que se habla mucho de qué es arte y qué no es arte. Incluso se habla de fraude en el arte. Hay muchos youtubers que están publicando videos en YouTube sobre este tema. Y es algo que incitan a tomar parte de un bando o de otro. Los dos bandos serían que muchas obras extrañas, raras, estrafalarias, que aparentemente no representan nada, algunos lo consideran obra de arte y otros no. Y se comenta en videos de YouTube y se hacen como dos bandos, como si fuéramos dos bandos. Los que decimos que el arte es una cosa y los que piensan que el arte muy moderno, extraño, raro, no es arte. Bueno, yo siempre parto de otra base. ¿Qué es la cultura? Para mí la cultura es todo lo que hace, piensa, dice y hace el ser humano. O sea que en mi criterio tengo un concepto muy amplio de la palabra cultura. De última, todo lo producido por el ser humano, incluso los objetos industriales, los objetos, todo lo que hace el ser humano, incluso las cosas, las herramientas, libros, cuadros, edificios, ciudades, puentes, caminos, bueno, todo lo que hace el ser humano para mí forma parte de la cultura. La cultura es el producido del ser humano, lo que produce el ser humano. Ahora, incluso acciones, donde están incluidas las buenas acciones, las malas acciones, las acciones solidarias y los delitos, todo. Para mí todo forma parte de la cultura. Esto yo lo estudio y lo analizo en ese ensayo que siempre hablo, Estertores de una cultura, que está publicado en mi blog principal. Allí en la sección de ensayos tengo este trabajo, que es bastante extenso, donde planteo esta forma de pensar sobre la cultura. Y para mí el arte está dentro de la cultura. Si para mí el arte está dentro de la cultura y la cultura es todo lo que produce el ser humano, entonces todo lo que produce el ser humano con intención de arte sería arte, siguiendo esa forma mía de pensar el quehacer humano. Ahora bien, dentro de el concepto amplio de arte, yo delimito en las distintas artes: el arte literario, el arte musical, la escritura, ¿no? La escritura del arte literario, el arte musical, la escultura, la arquitectura también es una forma de arte, lo englobo en el arte, la pintura.
Para mí la más bella de las artes es la pintura, es la que más me gusta dentro de todas el amplio espectro de las artes. La pintura tiene facetas, tiene un lenguaje propio, que en otro video anterior algo he comentado, el lenguaje propio de la pintura, y tiene algo muy importante, que es el quehacer permanente del pintor, del artista pintor, con sus manos y su cerebro. En otro video he hablado la importancia que yo le doy al binomio manos y cerebro. En la pintura tenemos ese binomio llevado a un nivel alto. Ahora, dentro de la pintura propiamente dicha, se pueden hacer obras de todo tipo. Yo siempre comento que al que vea estos videos le recomiendo que lea mucho sobre historia del arte, la historia en general y la historia del arte en particular, y sobre todo en mi caso de la pintura, que tanto me gusta. La historia de la pintura es, yo diría, imprescindible para poder acercarse a una obra de arte, ya sea en un museo, en una galería, donde fuere, o en internet a través de los videos. Acercarse a una obra de arte antes de hacer, bueno, cualquiera puede hacerlo, por supuesto, cualquiera puede mirar un cuadro sin saber historia del arte, pero siempre yo recomiendo, aconsejo, es una idea que tengo, de darle a los que están viendo estos videos, de que lean historia del arte, que tengan una noción de las distintas escuelas y etapas, en nuestro caso, de la pintura. Desde la cueva de Altamira, como menciono siempre, los hombres prehistóricos, las cuevas de Altamira y otras cuevas, donde se han encontrado en las paredes de las cavernas, se han encontrado pinturas y dibujos hechos por hombres primitivos, de 20.000, 30.000, 40.000 años de antigüedad. Hay muchas cavernas donde hay este tipo de representaciones pictóricas. Desde allí hasta la época actual, hasta el siglo XXI, pasando por el gran siglo XX, donde hubo grandes manifestaciones de creaciones pictóricas. Tener una idea, cómo ubicar una obra de arte dentro de una época. Entonces, en la disyuntiva, ¿qué es arte, qué no es arte, qué es arte, qué es fraude?, que se está debatiendo en muchos videos, yo le pido a la persona, antes de opinar, al ver un cuadro, una obra de arte, si es o no arte, ubicarlo en la época histórica. Vamos al arte moderno, al arte contemporáneo, de ahora, del siglo XXI y de finales del siglo XX, donde hay muchos cuadros, muchas expresiones pictóricas, donde la representación que se hace, las imágenes que presentan estos cuadros, muchas veces son raras, estrafalarias, que en primera instancia no dicen al espectador, no le dicen nada, no le causan ni emoción, ni sentimientos, ni le causan sorpresa, y enseguida denostan a la obra diciendo: esto no es arte, esto es algo que lo puede hacer un niño. Y aquí viene el tema: los niños hacen cuadros, hacen dibujos, hacen pinturas que muchas veces son verdaderas obras de arte. Ojo con eso de decir cualquiera lo puede hacer. No siempre lo que parece sencillo en un cuadro, en una pintura, eso de que cualquiera lo puede hacer, que es un mamarracho, no es tan así. No cualquiera lo puede hacer. Detrás de esa composición pictórica que aparece tan extraña, tan rara, tan mamarracho, como dicen muchos, se esconde un estudio de la composición, de las formas y del color, y se esconden muchas cosas que hacen en conjunto que eso sea una obra de arte. Y para mí, incluso los mamarrachos, voy al concepto que dije al comienzo del video, forman parte de la cultura. Cultura es todo. Cultura es lo bueno, lo malo, lo negativo, lo positivo, lo que avanza, lo que retrasa, todo es cultura. La agricultura, la ganadería,
todo lo que el hombre hace forma parte de la cultura. Ese es mi concepto amplio de cultura que yo tengo. Y el arte está dentro de la cultura. Lo que se está tratando de deslindar ahora, si dentro del arte, y específicamente dentro de la pintura, esos, entre comillas, mamarrachos son o no obras de arte. Bueno, a mi concepto, todos esos mamarrachos son cultura. Puede ser arte, es arte. Si el artista dice esto es arte y es cualquier cosa, pero el artista dice esto es arte, bueno, empecemos pensando que es arte. Lo que podemos después decir es si ese arte nos gusta o no nos gusta, si ese arte lo conceptuamos valioso o no tanto. Es decir, acá viene el tema de los niveles. Lo que es algo bueno, muy bueno, excelente, lo que es algo regular, y aquí vienen los matices. ¿Qué pasa? ¿Por qué arte y no arte, arte o fraude? El fondo de esta división tan drástica se debe al pensamiento binario que tenemos la mayoría de los Homo sapiens. Los Homo sapiens pensamos en forma binaria. Esto en otro video lo voy a profundizar. ¿Por qué pensamos en forma binaria? Forma binaria significa de dos formas, o bueno o malo, o blanco o negro, o es esto o lo contrario. En otro video lo voy a profundizar, porque esto viene de antiguo, incluso de un filósofo muy querido por muchas personas y que yo también lo aprecio, pero que tiene sus puntos flojos, que lo voy a empezar en otro video, no en este, que es Hegel. Hegel trajo de algunos filósofos griegos antiguos, rescató la idea de la dialéctica, en pocas palabras, no voy a profundizar acá, simplemente voy a decir esto. Hegel planteaba la síntesis, un concepto, la antítesis, el concepto opuesto, y como relación entre uno y otro, la síntesis. La base del pensamiento hegeliano es eso. Pero al plantear la tesis y al plantear la antítesis, eso es lo que decía Hegel. La tesis planteaba una idea, la contraria, la antítesis, y buscaba la síntesis de ambas ideas. Bueno, esto en muy pocas palabras. Pero la idea binaria consiste en plantear algo y plantear lo opuesto como dos cosas únicas. Ese es el problema. El blanco-negro, o blanco o negro, bueno o malo. Ese sería para mí el pensamiento binario. Esto está muy extendido. En la vida diaria, en la vida cotidiana lo vemos. La gente se manifiesta de esa manera. No, esa persona es mala, esa persona es buena. O blanco o negro. O una cosa o lo contrario. Este pensamiento binario, llevado al arte, nos lleva a ese planteo que hacen muchos youtubers, de decir arte o fraude. Esto es arte, esto no es arte. Esto es arte y esto es, no es arte, es fraude. Le ponen otro nombre. Algunos youtubers le ponen otro nombre, pero el concepto es ese, o bueno o malo, arte o no arte. Bueno, para mí, yo tengo otra manera de pensar. Yo no tengo el pensamiento binario. Me costó mucho, porque hay que admitir que es mucho más fácil bueno o malo, blanco o negro. Decidir, optar por uno o lo otro. Lo mismo pasa en las elecciones políticas. Se opta por el menos malo o se opta por el... Por eso siempre hay, en la mayoría de los países, en algunos no, mayorías políticas, y hay una mayoría y una minoría. Y los partidos más pequeños se quedan con menos votos y se quedan fuera del juego democrático. ¿Por qué? Porque el votante opta por uno u otro. Ese pensamiento binario está extendido en todo. En la vida cotidiana lo mismo. Mi esposo es bueno, o mi esposa es mala, o mi hermano es malo, bueno. Siempre se valoran, hay una valoración de las cosas, de las personas, de los animales, de esa manera binaria. Yo tengo otra forma de pensar. Para mí mi pensamiento es múltiple. No hago el pensamiento lineal. Ese es el otro tema. El pensamiento binario, el pensamiento lineal. Una cosa en continuación de otra y así sucesivamente en forma lineal.
Yo no solo que no tengo el pensamiento binario, sino que tampoco tengo el pensamiento lineal. Y entonces veo las formas de pensamiento que puede haber colaterales, en un sentido, en otro, y en múltiples sentidos. Es más, yo exagero un poco la cosa y me voy a los múltiples sentidos, a la multiplicidad y al concepto de continuidad, pero de continuidad por contigüidad, lo que está continuo, pero lo que está alrededor, no solo en línea, en forma lineal, sino lo que está alrededor de manera para un lado, para otro. Es decir, lo voy a simplificar de esta forma. ¿Qué es el espacio cósmico? El espacio cósmico tiene, vamos a empezar con 3 dimensiones. O sea, el universo está en expansión, eso se sabe, por el Big Bang, se escucharon los ecos del Big Bang en 1967, bueno. Hay teorías científicas cosmológicas que están comprobadas ya por la realidad. Está en expansión, pero ¿qué es el cosmos? El cosmos tiene, en forma aparente, vamos a empezar con 3 dimensiones. Entonces, la expansión del universo se produce no en forma lineal para un solo lado, sino se produce para todos lados. Se produce para arriba, abajo, para el costado, para un lado, para el otro, para todos lados. En 360 grados se expande el universo. Bueno, yo pienso que la forma de pensar, la forma de razonar debería ser así. En una expansión no de causa-efecto, que es la típica, es otro tema que lo voy a analizar en otro video, causa-efecto, sino de manera múltiple, o sea en 360 grados, para un lado, para el otro, para otro lado, para otro, en forma de 360 grados. Pienso que el concepto está claro. En lugar de ir en forma continua de lineal, sino de manera de 360 grados, para todos lados. Se generan múltiples formas de pensar, se generan múltiples formas de expresarse, de pensar, de expresarse, ya sea en palabras, en obras literarias, en obras de ensayos filosóficas o de razonamientos, reflexiones, o en obras pictóricas. En las obras pictóricas yo trato, por eso hago mis videos comentando la obra, no explicando. La explicación, no doy una explicación porque es interpretación, explicaciones múltiples. Al haber explicaciones múltiples hay interpretaciones múltiples, sentimientos múltiples, todo es múltiple. Cada espectador le va a poner sus sentimientos, lo que piensa, lo que no piensa, lo que le gusta, no le gusta. Mi idea es propender a esa multiplicidad. Vuelvo al concepto de arte o no arte. Para mí todo es arte. Hay arte mejor, hay arte que me gusta, no me gusta. Voy a poner un ejemplo que es bien característico. En la historia del arte hay escuelas pictóricas, por ejemplo, referente en específico a la pintura. Hay pintores que son que me gustan, que son plásticamente bellos. Uno observa belleza en las formas, en los colores. Voy a poner uno que es típico, Bouguereau. Bouguereau es un pintor, fines del siglo XIX, un pintor clásico, con figuras muy plásticas, mujeres, bellas, dulzón, es una pintura dulzona, que uno ve un cuadro, 2 cuadros, al principio gusta porque es agradable, es un pintor agradable, un pintor clásico, naturalista, con colores apastelados, colores que reflejan la naturaleza, dulzón. Vamos a poner esta palabra que lo va a definir bien, burgués, un pintor burgués, en el concepto amplio de la palabra burgués. Bueno, este pintor, uno ve 2, 3, 4, 5 cuadros, llega un momento que se cansa porque se repite. ¿Por qué se repite Bouguereau? Porque es dulzón, es amanerado, es repetitivo, pero una vez, cuando uno mira en primera instancia un cuadro de Bouguereau, qué lindo que es, qué plástico, pero después cansa. En cambio, voy a poner un ejemplo opuesto, Picasso. Uno ve un cuadro de Picasso de las primeras épocas, también naturalista, la época rosa, la época azul, naturalista, pero encuentra algo más, y después avanzando en sus
distintas etapas. Tenemos el Picasso cubista, el Picasso, bah, el Picasso que inventaba escuelas, que ni siquiera cubismo, la señorita de Aviñón, el Guernica, bueno, cuadros muy personales. Picasso generó escuelas personales y no cansa. Uno ve cuadros de Picasso de una época, de otra, y cambia. Es una constante evolución en su pintura. No es amanerado. No podemos decir Picasso es amanerado, ni es dulzón. Ni qué decir de los pintores expresionistas, de dulzones no tienen nada. Bueno, ambos son obras de arte. Bouguereau es una obra de arte, dulzona, amanerada, pero es una obra de arte. Y Picasso, Munch, como expresionista, Matisse, los pintores abstractos. Los pintores abstractos, muchos dicen eso no es arte, eso es mamarracho, cualquiera lo puede hacer. Por ejemplo, el pintor Rothko, pintores estadounidenses, sobre todo, bueno, pintores que tenían técnicas de chorreo, por ejemplo, de una lata de pintura más bien líquida, le hacían un agujero a la lata y la esparcían en el piso, una tela, la ponían sobre el piso, no en un caballete sino en el piso, y el chorreo iba formando cosas abstractas y se formaban distintas formas distintas. Estaba todo guiado medio por el azar. Entonces el que ve eso puede ser un mamarracho, eso lo puede hacer cualquiera. Bueno, lo puede hacer cualquiera. Sí, quizá lo puede hacer cualquiera. Para mí cualquiera puede pintar. Vamos a empezar por ahí, así que sí, lo puede hacer cualquiera. En el azar se producen formas interesantes. Ahora, el pintor que hace eso, y que es artista y que estudió, generalmente, además del azar, se guía por algunas ideas de composición. No es tan azaroso todo, no es el 100% azar. No deja caer el chorro sobre la tela. Bueno, produce una obra que cualquier persona la mire y dice, eso lo puede hacer cualquiera. Bueno, en realidad no es tan así. Ahora, hay cosas sí que son muy estrafalarias. Lo que yo mencioné en otros videos. Si yo doy una tela de lienzo blanco y le pongo un punto negro en el medio de la tela y digo eso es una obra de arte, bueno, ahí ya la cosa cambia. Una tela blanca con un punto negro, ya no, un punto negro de cualquier otro color. Ahora, si le pone distintos puntos, habría que ver cómo lo hizo. Tendría que explicar el artista cómo llegó a poner esos puntos, si lo hizo por forma aleatoria, por azar, o lo hizo pensando, le dio un orden, una geometría. Y ahí entramos, el arte geométrico, las pinturas de arte geométrico. ¿Son arte? Sí, son arte. Hay una explicación, empezando por Malevich y todos los pintores abstractos y geométricos. Es una forma de arte. Cuando se exagera y se hace de manera estándar, por ejemplo, tengo conocimiento de un pintor que en forma, creo que es norteamericano, hace puntos de distinto color en un lienzo y después lo repite y después lo hace de manera ya fabricando en serie. Bueno, ese tipo de cosas vamos a ponerle que sea arte, pero en un nivel bajo. Entonces por eso hablo de los niveles, y aquí voy al concepto principal que quería establecer en la primera parte de la charla. En el arte puede haber niveles: mejor arte, más elaborado, el arte más pensado, si hay una explicación, un comentario del artista cómo llegó a la obra, mejor, y si no, críticos de la obra que hurgueten dentro de la obra y comenten la obra y lleguen a descubrir enigmas dentro de la obra, que ya se llega a la conclusión que ya no es tan azarosa la obra, no se hizo tanto por azar, sino que intervienen líneas direccionales. Bueno, podemos decir entonces que hay niveles de obras más elaboradas, menos elaboradas, que nos gustan más, nos gustan menos. Las obras muy minimalistas, donde son muy pocos elementos que hay en un cuadro, un punto, un cuadrado, muy minimalistas, estarían en un nivel de poca elaboración, están dentro de arte de poca elaboración. Las obras más trabajadas están en un nivel
de más elaboración. Y esa forma de establecer niveles de trabajo en una obra nos pueden dar mejor clasificación que eso de arte o fraude. Arte o fraude. A mí me parece que, y vuelvo al concepto arte o fraude para mí es un pensamiento binario. No estoy de acuerdo con esa forma de pensar, y sí estoy de acuerdo con mi concepto amplio de cultura, mi concepto amplio de arte y en mi idea de los niveles. Puedo decir que algo está menos elaborado, más trabajado, más pensado, etcétera, etcétera. Y muy minimalista una obra, pero muy minimalista, lo que dije antes, en un lienzo, un punto de color en el medio del cuadro, eso sería muy minimalista. Eso estaría en un nivel de arte muy bajo, porque es demasiado exagerado el concepto de lo que quiere expresar el artista. Por eso que en un cuadro, si vemos múltiples formas, vemos mucha variación de colores, de técnicas, con el pincel o con la espátula, con lo que fuere, variaciones en la pincelada, en las formas, aunque sean formas abstractas, pero hay variaciones en las formas. Y aunque se haga por automatismo psicológico, como hago yo en muchos casos, que me sale así, parto de una base y después la cambio, la modifico en mayor o menor parte la forma y me sale otra forma, o múltiples formas, como estoy haciendo últimamente en mi quinta época pictórica. En este caso hay trabajo, ya no es un nivel de minimalista. Entonces, en la disyuntiva arte o fraude, yo me inclino porque todo es arte, todo es cultura, todo es arte. Dentro de la cultura y dentro del arte hay niveles maximalista, minimalista, o sea, con más cantidad de elementos de forma y color, en el caso de la pintura, o menos cantidad de forma y color. Ahora bien, puede haber mucha cantidad de forma y color y que no nos den una sensación, que no nos produzca esa obra, pensamientos, ideas, emociones fuertes, que nos pasen desapercibida la obra, no le encontremos nada. Puede ser que haya mucha forma y color y no le encontremos nada. Pollock, por ejemplo, el pintor Pollock, que es el que hacía los trabajos que dije antes con el tachito de pintura líquida. Hay algunos cuadros de Pollock que producen sensaciones, otros no tanto y otros nada. Quizá el problema de Pollock y de otros pintores que siguen esa escuela es que son grandes extensiones, son cuadros grandes. Y aquí viene un tema, el tamaño de la obra. Si se pinta en cuadros de tamaño muy grande, yo cuando contemplo una obra de tamaño muy grande, salvo casos muy especiales, los cuadros de Velázquez, por ejemplo, las Meninas, las Hilanderas, algunos cuadros más modernos de la época impresionista, la última época de Renoir. Depende el cuadro, pero más bien pienso que en una obra pictórica el tamaño del cuadro, cuando es demasiado grande, no me convence, salvo excepciones. Pero no me convence. Yo voy al tamaño mediano o al tamaño más pequeño. Hay maravillosas obras de arte, por ejemplo el cuadro de Vermeer, Jan Vermeer, es un magnífico pintor, y los cuadros de Vermeer son en general los de las últimas épocas de él. No hay muchos cuadros de Vermeer, hay 36 creo que hay en total, auténticos. No pintó mucho, pero en los últimos que pintó era más bien de tamaño reducido. Incluso la misma de Gioconda es alrededor de 50 por 70 aproximadamente, centímetros más, centímetros menos. No es un cuadro tan grande. En cuadros en tamaño mediano, pequeño, y hay muchas formas, hay mucho trabajo dentro del cuadro, uno empieza a observarlo más detenidamente. Hay cuadros un poco más grandes. Yo siempre hablo del Bosco, Jerónimo Bosco, el Jardín de las Delicias, un cuadro maravilloso, es un tríptico, que es de tamaño más bien grande, pero no excesivamente grande. Pero tiene tantas formas, tantas divergencias que hay de un
de una parte del tríptico a la otra, tantos escalas dentro de la... hace una perspectiva muy extraña, el Bosco, es una perspectiva de abajo hacia arriba, es muy, muy interesante, hay que estudiarlo al Bosco, que en esos tamaños más bien grandes, no excesivamente grandes, puede expresar mucho. Pero también tenemos la pintura al fresco, los grandes murales, y bueno, hay obras maravillosas, grandes murales. Yo estoy hablando de la pintura de Caballete. La pintura al fresco ya es otro tema, ahí sí la extensión es importante, todos los grandes frescos, la pintura al fresco se han hecho en grandes, es muy difícil encontrar pinturas al fresco de tamaño pequeño o mediano, en general son tamaños grandes, ni hablar de los muralistas mexicanos, los grandes muralistas mexicanos, Rivera, Orozco, Siqueiros, etcétera, o los frescos del Renacimiento, de Miguel Ángel, más todos los frescos hermosos de Giotto. Giotto pintaba al fresco, casi todas sus obras son al fresco. Pero estamos hablando ahora al siglo XXI. En el siglo XXI, salvo casos excepcionales en una institución que quiera tener un fresco y se encarga a un artista hacer un fresco, salvo casos excepcionales, la pintura es más bien en tamaño de Caballete, tamaño mediano o pequeño, no excesivamente grande. Esa es mi idea, mi opinión. Incluso me gustaría que cada ser humano que tuviera en su casa también una obra de arte, tuviera cuadros y coleccionara cuadros, sería lo ideal. O sea, hacer pequeñas pinacotecas en sus casas. Eso sería maravilloso, ¿no? Que extender la pintura a esos niveles. Que el ser humano tenga como adorno en sus casas, adorno entre comillas, como placer de disfrutar ver obras de arte colgadas en las paredes. En ese caso el tamaño mediano o pequeño es más favorable para colocar en una casa. Pero eso es cuestión de gustos y de opiniones. Está hablando de arte o fraude. Mucha gente dice que lo que hace Pollock el que hace con los chorritos de pintura, en forma aleatoria, aparentemente, pienso que debe tener una idea previa antes de empezar, dicen que es un mamarracho, y muchos del estilo de Pollock. Y bueno, para mí está dentro del arte, es arte, no es mamarracho, es arte. Que nos guste más o menos es otro tema, que esté en un nivel de trabajo menor o mayor, que sea minimalista o maximalista, que tenga, bueno, son temas a debatir, pero está dentro de la obra de arte. Yo excluiría dentro de la obra de arte, lo incluiría en cultura, el lienzo donde hay pintado el lienzo en blanco y en el centro o en cualquier parte del lienzo hay un punto de color o negro, solamente, ese es todo el cuadro, totalmente minimalista. A eso yo lo incluiría dentro de la cultura, porque cultura es todo. Incluso el que fabricó el bastidor, y el que imprimó la tela, el que hizo el caballete, es cultura también. Y dentro del arte, en un nivel muy minimalista. O sea, estaría dentro del arte si el artista lo hizo como expresión de arte, o estaría dentro de la cultura y no dentro del arte por ser excesivamente minimalista. Pero no lo haría con la actitud despectiva con que lo hacen muchos que yo estoy viendo en videos de YouTube, muy despectivo. Yo no sería tan despectivo. Hay cosas que nos parecen raras, estrafalarias. Duchamp, por ejemplo, el famoso mingitorio, que lo pone como una escultura, como una obra de arte. El arte llamado conceptual, en fines del siglo XX y ahora en el siglo XXI. El arte pop, donde se pinta una lata de una bebida gaseosa, por ejemplo, y es una expresión artística. Nos puede gustar más o menos o no gustarnos, es una expresión, es cultura. El arte pop, dentro de la música, toda la música es cultura, todo es cultura, todo para mí es cultura. Hay niveles, no tengo un pensamiento binario, no es arte o fraude, es arte, es menos arte, más arte, me gusta más, me gusta menos, o finalmente, si no es arte, es cultura.
Pero lo de fraude, ahora, el tema del fraude es interesante porque estos videos que yo he visto tienden a expresar que muchos artistas hacen una obra con la intención de producir, de defraudar al público, al que lo mira. Lo hacen con un sentido de ganar dinero diciendo que eso es una obra importante, etcétera. Bueno, depende del espectador y depende, en el caso este, del comprador de la obra. Si le gusta y paga lo que le pide el artista, y bueno, está bien. Pero llamar a eso fraude, yo voy a ir hasta un extremo. Una falsificación de una obra. Yo, en mis últimos cuadros de mi quinta época pictórica, digo en uno de los videos que es muy difícil falsificar un cuadro mío, es muy de esta quinta época. Es muy difícil porque yo quise copiarme a mí mismo y no pude. Yo llego a la conclusión que mi forma actual de pintar es muy difícil de falsificar. Me gustaría que apareciera algún buen falsificador que hiciera un cuadro falsificado mío, a ver si lo puede hacer. Me parece que le va a costar muchísimo falsificar. Ahora, un falsificador de obras más clásicas, por ejemplo, hay muchos Van Gogh dando vueltas, y Van Gogh pintó 600, 700 cuadros, más o menos, no más, y sin embargo hay miles de Van Gogh dando vueltas, lo cual significa que hay muchas falsificaciones de Van Gogh. Van Gogh es un pintor muy falsificado, y a lo mejor algunas de esas falsificaciones son muy buenas. Yo he visto algunas comprobadamente falsificadas y son muy buenas. Han imitado la pincelada de Van Gogh, el color de Van Gogh, pero se descubre que es falsificado por el tema de los colores, los materiales y la época del material. Van Gogh, por ejemplo, usaba un amarillo cromo, que hoy en día casi no se usa el amarillo cromo, se usan otros amarillos, y se denota la antigüedad del material. O sea, por la antigüedad se puede detectar si pintó Van Gogh o es actual, salvo falsificaciones de la época de Van Gogh. Falsificaciones de la propia época del artista original ya es más difícil detectar porque usaba los mismos materiales que el artista original. Por ejemplo, hay discípulos de Leonardo da Vinci que pintaron cuadros al estilo de Leonardo con los materiales que pintaba Leonardo, y ahí es muy difícil, ahí es muy difícil distinguir. Pero yo voy a esto: salvo el falsificador que lo hace con la intención de defraudar, que eso ya es un delito. Yo comento siempre que yo soy abogado, así conozco el tema, es un delito. El delito de fraude. En el caso de una falsificación de una obra pictórica, ya es un delito. Entonces, salvo esos casos donde se hace con la intención de defraudar, de producir el delito, de vender una cosa aduciendo que es original de un artista y es una falsificación, que es delito, salvo esos casos donde eso... Ahora, ese cuadro falsificado es arte. Y voy a poner el ejemplo clásico. El pintor, para mí es pintor y falsificador también, Van Meegeren, famoso artista holandés que hizo las famosas falsificaciones de cuadros de Vermeer en la época de la Segunda Guerra Mundial. Göring, el jerarca nazi, le compró un cuadro, Los discípulos de Maús, pintado por este pintor, como auténtico Vermeer. Todos conocen esta historia, y si no, pongan en el Google Van Meegeren falsificaciones y ahí les van a contar toda la historia. No lo voy a contar en este video, pero fue así. Van Meegeren pintó 5 o 6 cuadros al estilo Vermeer, al estilo de Vermeer, muy bien hechas las copias, muy bien hechas, pero no copiando específicamente un cuadro de Vermeer, sino que tomando de 2 o 3 cuadros, distintos elementos del cuadro de Vermeer, construía un motivo nuevo, un tema nuevo. Esto es interesante porque no copiaba un cuadro de Vermeer exactamente igual, sino que pintaba al estilo de Vermeer, tomando elementos de 2 o 3 cuadros de Vermeer, por ejemplo una mesa, una jarra, unos personajes, lo juntaba en un tercer o cuarto cuadro. Yo diría que ahí, al tomar elementos, claro, lo que pasa es que él lo hacía con la intención de falsificar, de hacer un Vermeer. La intención de Van Meegeren era hacer un Vermeer. Entonces sí, hay intención de falsificar. Pero si él toma elementos
y hace un nuevo cuadro, es un cuadro original, al estilo, cuadro original al estilo de tal pintor. Ojo, muchos pintores han hecho esto. Hay copas que se han hecho de pintor Rafael Sancio de Urbino. Hay copistas que lo han hecho con la intención de estudio. Yo mismo he copiado la Gioconda de Leonardo, que está allá detrás de mí, se ve allá detrás. He copiado Velázquez, yo he comentado en otros videos, he copiado Velázquez, pero con intención de copia, de estudio. Entonces, hay muchos pintores que lo han hecho a lo largo de la historia del arte, que han hecho con intención de copia. Tiziano copiaba, le han copiado a Tiziano con la intención de estudio. Han copiado en forma exacta, y en otros casos haciéndole variantes. Por ejemplo, en el caso de la Gioconda, allá detrás de mí está la Gioconda, pero con variantes. Es evidente que no es una copia de la Gioconda, es una copia de la Gioconda dentro de otro elementos que le fui poniendo yo míos. No fue hecho con intención de falsificar la obra. Entonces hay muchos artistas que han aprendido así, de esa manera, copiando a sus maestros sin intención de falsificar la obra. Pero en el caso de los falsificadores, los que lo hacen con intención, después de vender el producto de esa falsificación como la obra original auténtica, el caso de Van Meegeren, eso ya entra dentro del delito. Entonces Van Meegeren cometió un delito, fue juzgado, se descubrió. Pero ¿cómo se descubrió? Es interesante el caso. Bueno, al final me estoy explayando un poco sobre ese caso porque es fascinante. Había sido aceptado que eran auténticos Vermeer, aceptado por todos los eruditos de la época, 1946-47, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Se salió a luz estos cuadros, los tenía Goering. Cuando los aliados lo descubrieron estas obras, vieron que eran auténticas, se empezó a hablar. Hay Vermeer que tenía, auténticos Vermeer que tenía Goering en su colección, y empezaron a mostrarse, y todos los eruditos decían sí, son Vermeer, famosos eruditos. No me acuerdo que era un tal Boedio, bueno, varios eruditos de la época hacían análisis históricos, bueno, eran todos, estaban de acuerdo que eran Vermeer, estaban aceptados como Vermeer. Incluso Van Meegeren había hecho una cosa extraordinaria, había tratado de utilizar lienzos antiguos, había comprado lienzos de la época de Vermeer, los había lijado para sacarle la obra, por ejemplo paisajes de artistas secundarios de la época de Vermeer, artistas no conocidos, los había lijado, les había sacado la capa de pintura, había utilizado el lienzo, la parte vieja del lienzo, y había llegado hasta la imprimación del lienzo, y había tratado de rascar y eliminar todos los restos de pintura de, por ejemplo, un paisaje, salvo el blanco de plomo que le costaba sacarlo. Bueno, y finalmente sobre ese lienzo viejo había pintado había elegido los colores que usaba Vermeer. Le había costado encontrar el azul ultramar, que era un azul carísimo. Y bueno, el tema está que trató de utilizar los materiales de la época de Vermeer, en su mayoría, el amarillo indio, por ejemplo. Bueno, pintó el cuadro, pintó esa copia. Y después la puso al horno, la calentó para envejecerla, para hacerle la craquelure, o sea, los rajados de la capa de pintura, las rajaduras que se arman con el tiempo en el óleo, cuando se endurece mucho, se llama craquelure, o sea, el craqueado. Esas líneas finitas de ruptura del material de la capa de pintura, en la mayoría de los cuadros al óleo antiguos. Bueno, lo calentó, una cosa perfecta, hizo un trabajo, lo vendió a cifras millonarias, creo que 5 o 6 millones de florines de esa época, una cantidad fabulosa. Se lo vendió a Goering, y Goering lo tenía en su colección. Bueno, cuando salió a luz todo esto, los eruditos decían que sí, que eran auténticos las obras. ¿Y cómo se descubrió que eran falsificadas? Cuando el propio Van Meegeren, que lo habían puesto preso por tener obras de Vermeer, haber vendido obras auténticas de Vermeer a un extranjero, que era el holandés, la había vendido al alemán, Goering, entonces lo condenaron por eso, por vender obras de arte holandesas al invasor alemán. Y se cansó, Van Meegeren se cansó de estar en la cárcel y dijo, no, ese cuadro lo pinté yo, y nadie le creyó. Entonces se hizo traer pintura y lienzos a la celda donde estaba preso, y pintó un Vermeer, y ahí convenció a todo el mundo que eran cuadros falsificados. Es una historia muy interesante, que hay libros enteros sobre esta historia, recomiendo que la lean porque es fascinante. Yo hice una síntesis, por supuesto, pero yo voy a esto. En ese caso sí,
hay un fraude. Van Meegeren lo hizo con la intención de engañarlo a Goering. Era una obra de él, de Van Meegeren. Ojo, era un gran pintor Van Meegeren. Si hubiera hecho obras originales de él, hubiera hecho una carrera, porque era un muy buen pintor. Pero se dedicó a eso, quería vivir así con lujo. Con toda esa plata que ganó, se compró fincas al sur de Francia, en la época durante la guerra, al sur de Francia, tenía un chalet. Bueno, una historia apasionante, la de Van Meegeren. En ese caso, cuando hay intención de defraudar, ahí sí es un fraude, pero ya entramos dentro del delito. Lo que quieren decir estos youtubers que estoy viendo últimamente es la idea de si es arte o no es arte. No en el sentido de la falsificación de un cuadro, sino de hacer cualquier mamarracho, que ellos dicen que cualquier mamarracho, y si eso es arte o no es arte. Bueno, ya lo que dije antes, más o menos expuse mi idea. En este video yo quería hablar de otras cosas, pero me parece que, a ver cuántos minutos tengo ya de video, no lo quiero hacer largo, más bien las otras cosas las voy a dejar para otro video, porque me enganché con mi sistema ese de colcha de retazos, y que una idea me trae la otra, y por asociación libre salto de un tema al otro, me entusiasmo y me salen cosas que son interesantes, pero que para un video normal me excedo en el tiempo. No quiero hacerlo tan largo, lo dejo más bien para otra reflexión. Entonces, en otras reflexiones voy a hablar de los otros temas que tenía pendientes, que me quedaban pendientes. Hay un tema básico, anticipo algo, el tema del lenguaje hablado o escrito y las relaciones con el lenguaje pictórico. Hasta dónde podemos llegar a través de la pintura de elaborar en forma creativa un nuevo lenguaje pictórico del siglo XXI. Esto tiene como bases todo el arte del siglo XX, sobre todo el arte del impresionismo en adelante, del posimpresionismo en adelante, todo ese nueva forma de pintar de los grandes innovadores del siglo XX, y todas las escuelas, todas, incluidas las abstractas, porque mucha gente dice un cuadro abstracto y son mamarrachos, cualquiera lo puede hacer. No es tan así. Hay cuadros abstractos que son bellísimos, incluso bellos plásticamente, con colores, un juego de colores maravilloso. Hay abstracciones que me encantan y que dicen cosas. Cuando uno empieza a observar en detalle esos cuadros abstractos, se encuentra muchos elementos. Bueno, de todo eso voy a hablar en otros videos. Cómo se puede desarrollar un lenguaje pictórico que se puede expresar o se puede relacionar con el lenguaje hablado y escrito de una manera independiente, desarrollar en forma paralela. Y aquí viene lo que dije al principio del video de los conceptos de pensamientos binarios, blanco-negro, bueno-malo, y el pensamiento múltiple, no lineal, sino en 360 grados. A eso apunto yo. El lenguaje pictórico nos puede producir sensaciones en 360 grados, que podemos llevarla, interpretar esas sensaciones en palabras escritas o habladas, pero también podemos expresarla con otras formas pictóricas. Es decir, un espectador está viendo un cuadro y en lugar de escribir una crítica sobre el cuadro o un análisis del cuadro con palabras, escritas o verbales, puede hacer un dibujo. Es decir, qué sensación, qué sentimientos, qué emociones le produjo la contemplación de esa obra, y hacer él, a su vez, un dibujo o un cuadro. Esto es muy importante. En los niños hacen esto de forma automática. Cuando a un niño en un taller de pintura se le dice, bueno, pinta algo, ¿y qué pinto? Y pinta un caballo, y el niño pinta lo que él piensa que es un caballo, y hace una obra que cualquiera dice es un mamarracho, lo pinta un niño, pero hay arte detrás de ese mamarracho, entre comillas, en niveles. Ojo, cuando yo digo arte me refiero que hay arte. Dentro del arte hay niveles. Hay arte más elaborado, hay arte que más nos gusta, mejor, no tan bueno, hay niveles, pero es arte. Por ejemplo, un pintor que se le dice un niño, Paul Klee.
Paul Klee, está muy discutido las obras de Paul Klee. A mí hay pinturas que me gustan y otras que no me gustan tanto. Hay pinturas que son más elaboradas, otras son menos elaboradas. Pero no digo que sea un mamarracho. No digo que sea un mamarracho porque para mí no son mamarrachos. Parecen mamarrachos, pero no son mamarrachos. Que lo puede hacer cualquiera, bueno, si lo puede hacer cualquiera, háganlo. Y ahí nos vamos a encontrar alguien que no sabe nada ni estudió nada de pintura y hace una pintura, hace un mamarracho, entre comillas, y un artista que estudió dibujo y pintura, etcétera, etcétera, y hace, entre comillas, otro mamarracho, y los confrontamos. Y ahí podemos ver cuál tiene un nivel mayor o un nivel menor, que nos gusta más, nos gusta menos, es más elaborado o menos elaborado. Habría que ver si podemos distinguir entre esas dos obras cuál sería más arte y cuál menos arte. Esa es una buena pregunta que yo hago y habría que experimentarlo en la práctica. Bueno, dejo esta reflexión, la sexta reflexión. Voy a seguir con estas reflexiones porque es muy interesante opinar sobre estos temas y sobre temas de la época contemporánea. Voy a hablar también sobre temas de la vida cotidiana, pero que se relacionan, en el fondo está siempre subyacente la forma de pensamiento, llamémoslo en sentido amplio filosofía. Yo diría pensar más que filosofía, pensar, y arte, en específico el arte pictórico, el arte de la pintura. La base son estos dos conceptos. Sobre esa base voy a hablar también en estas reflexiones sobre la vida cotidiana y la ayuda que puede haber, el principio de la primera reflexión, cómo se puede ayudar a través de el arte de la pintura a personas que tienen conflictos emocionales fuertes, como en el caso mío que yo mencioné de fallecimiento de mi esposa. Cómo se pueden hacer cosas. Estas reflexiones también sirven para llevar mis propias experiencias, lo que yo hago, llevárselo a otros, que otros lo escuchen, lo vean y que experimenten. La intención es tratar de llevar mis experiencias a otras personas que la ensayen, a ver si les ayuda o no. Si les ayuda, que la continúen desarrollando, si no, que suspendan. Es todo optativo, es como en el arte. Nos gusta, no nos gusta, si queremos profundizamos la obra, si no nos gusta no la profundizamos. En la vida cotidiana hacer lo mismo. Si algo nos gusta en primera instancia, bueno, profundizarlo. Si no nos gusta, bueno, desecharlo. Pero siempre yo diría rever lo que no nos gusta en principio. Porque si en principio algo no nos gusta, a posteriori, si lo analizamos un poco más o lo repensamos, a lo mejor nos empieza a gustar. Y cuando nos empieza a gustar lo empezamos a analizar. Cuando lo empezamos a analizar, podemos eventualmente empezar de algo que no nos gustaba en principio a que nos empiece a gustar. Y finalmente que nos guste mucho. Esto parece paradójico, pero es posible. A mí me ha pasado y lo voy a comentar en otras reflexiones. Bueno, espero serles útil y lean sobre historia del arte, miren cuadros, miren pinturas y les va a dar un placer enorme. El arte de la pintura da un placer muy grande y un placer más grande extendido en el tiempo que otros placeres menores, otros placeres de la vida cotidiana, porque uno puede mirar un cuadro, volverlo a mirar al día siguiente, detenerse minutos hasta horas, analizarlo, buscar en internet, buscar opiniones sobre ese cuadro, y de un cuadro uno puede pasarse días enteros analizándolo y estudiando. Por eso mis videos, algunos me dicen, son muy largos. Bueno, está bien, para el que no le gusta pueden ser largos los videos que hablo sobre las pinturas mías, ¿no? Me refiero a esos videos, pero si uno lo sigue bien y se mete dentro del planteo que hago yo de acercarme al detalle de la pincelada, de la técnica, yo lo estoy reviendo en un televisor Smart. Estoy reviendo estos videos de YouTube y encuentro que hay mucho material allí. Para el que le guste el tema, obviamente, para el que no le gusta, no. Bueno, dejo más reflexiones para la próxima. Espero haber sido útil y chao.